Vamos a expresar unas reflexiones en torno al experimento de David Rosenhan. Nuestro rótulo es el siguiente: sobre estar cuerdo en centros para locos, un resumen del experimento de David Rosenhan en 1972 y las experiencias de Loren Slater 32 años después. Está en nuestra página web Evalmed y en la pestaña Sesgos, que es donde nos encontramos en este momento, y se puede visitar perfectamente en Sesgos o desde el índice, pero se puede perfectamente buscar en la caja de búsquedas cualquier cualquier palabra que se encuentre en el rótulo o en el título. Por ejemplo, Rosenhan. Bien, en la parte primera lo que tenemos es el artículo completo, traducido, que es el artículo que se publicó en el año 1972 en la revista Science, es este que está aquí. Tiene este aspecto y es bastante largo, pero considerábamos que era interesante la traducción porque contiene elementos muy de aprovechar, no solamente para la salud, enfermedad, sino también para el internamiento en centros institucionales, en este centro de institucionalización, de personas con enfermedades, claro, ¿no? Bien, pues decidimos traducirlo es este de aquí, y se puede encontrar perfectamente. Primero se puede leer dentro de la página web o en la página web o descargarlo en forma de PDF, el que acabamos de ver. Pero nosotros hicimos un resumen de este experimento después de la lectura del libro de Loren Slater y después de la lectura del libro de Allen Frances. Está aquí la presentación y se puede ver perfectamente. Es muy cortita, tiene nada más que 8 páginas y se puede descargar también de aquí. Aquí debajo depositaremos el vídeo que estamos grabando por si a alguien le resulta más cómodo, más fácil escucharlo y o verlo, tanto solo, o sea, en soledad, o pues consultando también la presentación en el momento en el que lo está visualizando y escuchando. Podríamos bajarlo de aquí, pero bueno, es que lo acabamos de subir hace un momentito, con lo que entonces aquí lo tenemos. Bien, el experimento de David Rosenhan en octubre de 1972, la etiqueta de paciente. Antecedentes. Corría el año 1972 cuando el profesor de psiquiatría Thomas Ratz, profesor de psiquiatría húngaro, que naturalmente profesor en Estados Unidos, había escrito El mito de la enfermedad mental, y el psiquiatra escocés, muy famoso también, Ronald David Laing, retaba a los psiquiatras a replantearse la esquizofrenia como una forma de posible poesía. Esta es la foto de David Rosenhan años después del experimento. Hacía poco que había terminado la guerra de Vietnam, a la que no había ido David Rosenhan, el cual había observado que muchos otros hombres no habían ido alegando enfermedad mental. Y tenía la curiosidad por saber si era posible o no fingir los síntomas. El experimento. Llamó a 7 amigos que pudieran estar dispuestos en octubre de ese 1972. Contando con él mismo, eran 8. 3 psicólogos, uno de los cuales era el que fue muy famoso posteriormente, Martin Seligman, el autor del experimento de la indefensión aprendida. Repito, 3 psicólogos, un estudiante de posgrado, un pediatra, un pintor, un psiquiatra y un ama de casa. Los 8 enfermos falsos tenían que presentarse en un hospital psiquiátrico y decir aproximadamente: oigo una voz que me dice zas. Rosenhan escogió en concreto esa queja porque en toda la bibliografía psiquiátrica no se encontraba ni una sola referencia a que pacientes oyeran voces tan netamente de cómic. En cuanto al resto de preguntas, los 8 enfermos falsos debían contestar con toda sinceridad, salvo en lo referente a nombre y profesión. Naturalmente, si hubieran dicho profesión, había 3 psicólogos y un psiquiatra, podría sonar un poco mal, ¿no? Pero no debían mentir más, no debían fingir ningún síntoma. Una vez ingresados, si los admitían, debían declarar inmediatamente que habían dejado de oír la voz y que se encontraban bien. Rosenhan dio a sus cómplices una lección sobre cómo proceder con la medicación. No debían ingerir las pastillas, sino esconderlas debajo de la lengua para poder escupirlas luego en privado.
Todos los enfermos falsos fueron aceptados como verdaderos enfermos. 7 de ellos fueron diagnosticados de esquizofrenia y el último de psicosis maníaco-depresiva. Fueron retenidos 19 días de promedio, desde los 52 días de Rosenhan, que fue el que más tiempo estuvo, a la más corta estancia de 7 días, que fue precisamente la mujer. En total recibieron 2.100 comprimidos para diversa enfermedad mental. Todos habían experimentado una verdadera reducción del estatus. Esta parte merece la pena leerla en el artículo, en nuestra traducción, porque es impresionantemente explicativa. Está muy bien para el ingreso en instituciones, en residencias. Y finalmente todos habían sido dados de alta por remisión temporal de los síntomas, lo que significaba que en ningún centro se había llegado a detectar que en realidad estaban cuerdos y que su actual estado de salud era solo un paréntesis pasajero de una enfermedad que nunca remitiría. Rosenhan publicó el resultado en la revista Science, como hemos visto hace un momentito, bajo el título sobre estar cuerdo en centros para locos, y fue recibido con indignación por la comunidad relacionada con la salud mental. Las etiquetas determinan la forma en la que vemos lo que vemos y los psiquiatras no parecían inmunizados con su profesión. Pero se resistían a aceptar esa conclusión hasta el punto de que un centro retó a Rosenhan a que en los próximos 3 meses enviase a urgencias todos los enfermos falsos que quisiera porque, ahora mejor preparados, los detectarían. Este hospital es el de la película, una casualidad, Alguien voló sobre el nido del cuco, por si a alguien le interesa la anécdota, la réplica y la dúplica. Rosenhan aceptó y al tercer mes, después de haberse presentado 193 sujetos en urgencias, el personal de este hospital informó que habían detectado con un alto grado de fiabilidad a 41 enfermos falsos de los que había mandado Rosenhan, y más de 42 se consideraron sospechosos. Pero Rosenhan no había enviado ninguno. Los identificados como fingidores no eran fingidores. Los identificados como enfermos falsos eran enfermos verdaderos. Caso cerrado. Bien, hemos puesto aquí una llamada porque naturalmente hemos visto que a veces ponemos el adjetivo falso o verdadero antes del sustantivo. Por ejemplo, verdadero enfermo o falso enfermo lo ponemos a la izquierda y otras veces lo ponemos a la derecha. Vamos a ver cuál es la diferencia basado en la filosofía materialista. No es lo mismo ontológicamente enfermo verdadero, es decir, a la izquierda enfermo verdadero, a la derecha, discúlpeseme, rectifico, a la derecha enfermo verdadero, es decir, infirme porque no tiene o ha perdido objetivamente la firmeza, la autodeterminación dentro de los grupos a los que pertenece y en los que está codeterminado. Este es el enfermo verdadero, con el verdadero a la derecha. Es que me había equivocado, lo vuelvo a repetir, ¿no? Pues no es lo mismo ontológicamente enfermo verdadero que verdadero enfermo. Es decir, el que recibe un diagnóstico institucional de enfermedad. No es lo mismo enfermo verdadero que verdadero enfermo, ontológicamente. Las experiencias de Loren Slater 32 años después. ¿Se hubiera podido repetir el mismo experimento en el año 2003? Sin embargo, Robert Spitzer, el famosísimo autor el director del DSM-3, un personaje muy interesante, ¿no? Ha muerto hace poco tiempo, ¿no? Sin embargo, Robert Spitzer, del Instituto de Biometría de la Universidad de Columbia de Nueva York, que escribió duras críticas contra Rosenhan y su experimento, se propuso reconstruir el edificio desmantelado. Spitzer afirmaba que la segunda edición del Manual Diagnóstico Estadístico, el DSM-2, desde su publicación en 1968 era imprecisa y llena de ambigüedades y metáforas. Decía que había mucho psicoanálisis, mucho mito, decía, ¿no? El DSM-2 había sucedido al DSM-1, que se había publicado en el año 1953. Bien,
Por eso se propuso ajustar los criterios diagnósticos de forma que todos y cada uno de ellos fueran mensurables, y para hacerlos aplicables a cualquier diagnóstico introduciría unas directivas muy estrictas sobre sintomatología, duración y frecuencia. En 1980, bajo su dirección, vio la luz y se publicó el DSM-3 con 200 páginas más que el anterior, que el DSM-2. 20 años después de la publicación del DSM-3, Loren Slater, tal y como relata en su libro Cuerdos entre locos, entrevistó a finales de los 90 a Robert Spitzer, el cual aseguró que con este fiable instrumento diagnóstico el experimento de Rosenhan no podría volver a suceder. Semanas después de la entrevista, Slater repitió el experimento de Rosenhan, presentándose 8 veces en urgencias en 8 días consecutivos, pensando que el ZAS revelaría su impostura, por lo conocido que era el experimento en la comunidad psiquiátrica. Sin embargo, no fue descubierta. Cada una de las 8 consultas duró 12 minutos de promedio, tras 2 horas de promedio de previa espera, y en el año 2000 ya no la ingresaron, pero la mandaron a su casa con un diagnóstico de depresión con características psicóticas, que en el DSM aparece entre las graves. En esos 8 días le recetaron 25 antipsicóticos y 60 antidepresivos. Llamó a Spitzer, que, abatido, contestó: «Estoy decepcionado. Creo que simplemente a los médicos no les gusta decir no sé». Aparte de la reflexión que hemos hecho, que esta crítica ontológica, sobre verdadero enfermo y enfermo verdadero, hemos puesto aquí un pequeño corolario, como si fuera fruta que se cae de un árbol, El experimento de Rosenhan mostró la subjetividad del diagnóstico de la psiquiatría en aquella época, que pasaba por ser objetivo. No ha perdido todo esto, ha mejorado, pero naturalmente mantiene precisamente esto que estamos comentando, Y los perjuicios de estereotipar y etiquetar institucionalmente como verdadero enfermo, sin que esto responda a una inequívoca objetividad de enfermo verdadero. Este sería el diagnosticado y este es el que tiene la enfermedad. Ojalá que coincidan, claro está. Etiquetar a una persona como enfermo que está pasivamente padeciendo esta enfermedad sitúa al médico y a la persona ante una expectativa autocumplidora. La expectativa negativa puede convertirse en un efecto nocebo y la positiva puede devenir en placebo. Nada más. Muchas gracias.